Para entender aún más acerca del parénquima pulmonar debemos tener en cuenta su topografía. Como vemos en esta imagen nos podemos dar cuenta que la cara diafragmática llega a la posición aproximadamente de la costilla número 6 desde la vista anterior. Y desde la vista posterior podemos darnos cuenta que llega a la costilla número 10. Acá nos podemos dar cuenta y resaltar la gran diferencia que tiene la pleura, que es una membrana que recubre y protege la parénquima pulmonar, que ésta llegará a una posición anatómica de la costilla número 10. Esa es la referencia clave que debemos de tener en cuenta para diferenciar estas dos estructuras. Esto también es importante resaltar de este tema acerca de la segmentación broncopulmonar. Para esto, debo explicarles que la segmentación bronquiopulmonar son unas segmentaciones o unas áreas de la cual los bronquios, dependiendo de su nomenclatura bronquial, vamos a tener, y esas áreas van a ser oxigenadas por estos bronquios. También está claro que debemos ver todas las vistas, la anterior, la posterior, la lateral y la medial, para entender cómo es la posición de cada uno de estos bronquios. Así que desde la vista anterior del pulmón derecho podemos encontrar en el lóbulo superior la presencia de la segmentación del bronquio apical en esta región, del bronquio posterior en esta región, del bronquio anterior en esta región. Separados por la cisura horizontal podemos encontrar el lóbulo medio, en el cual resaltamos la segmentación bronquial lateral, que es este mismo bronquio, la medial, este. Desde el lóbulo inferior, separado por la cisura oblicua, encontramos el bronquio basal anterior, encontramos el bronquio basal medial, que sería este de por acá, el basal posterior y el basal lateral, oxigenando todas esas áreas. En el pulmón izquierdo encontramos la segmentación ápico posterior y la posición del segmento bronquial anterior en esta región. Es importante resaltar que en el lóbulo superior tenemos dos grandes divisiones, la división superior, que son estas, el ápico posterior y el anterior, y también la división lingular, en el cual encontramos el bronquio superior en esta área y el bronquio inferior en esta área, y acá podemos darnos cuenta anatómicamente de la escotadura cardíaca y de la língula, parte importante del pulmón izquierdo. También desde el lóbulo inferior, separado por la cisura oblicua, encontramos la segmentación basal anteromedial en esta posición, la segmentación basal lateral y la segmentación basal posterior. También desde la vista posterior podemos encontrar y distinguir en el pulmón izquierdo, podemos encontrar la segmentación ápico posterior, la segmentación anterior y la segmentación, también podemos encontrar la segmentación superior, acá, de la división lingular. Del lóbulo inferior encontramos la segmentación superior, encontramos la basal lateral, que será esta de acá, y la basal posterior, esta de acá. En el pulmón derecho encontramos la segmentación bronquial apical, la segmentación bronquial posterior y la segmentación bronquial anterior. Como nos podemos dar cuenta, muchas de estas regiones no se evidencian muy claramente en las dos vistas anatómicas. Separado por la cisura horizontal del pulmón derecho, encontramos también la segmentación superior del lóbulo inferior, esta de acá. Encontramos la segmentación
bronquial basal posterior y la segmentación basal lateral. Desde la vista anatómica lateral encontramos en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, la segmentación bronquial apical, posterior y anterior. En la medial encontramos la segmentación lateral y la medial. En el lóbulo inferior encontramos la segmentación superior del lóbulo inferior. Encontramos la segmentación basal anterior del lóbulo inferior y la segmentación basal lateral del lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo podemos darnos cuenta desde su vista lateral la presencia en el lóbulo superior, en la división superior, encontramos la presencia del segmento ápico posterior, del ápico anterior. También encontramos en el lóbulo, en la división lingular, encontramos la presencia del bronquio superior y la presencia del bronquio inferior. Separado por la cisura horizontal, en el lóbulo inferior encontramos la segmentación del superior del lóbulo inferior. Encontramos también la segmentación bronquial anteromedial, que sería esta de acá, y la posición bronquiobasal lateral, que sería esta de acá, en esta región. Y vista desde la vista medial podemos distinguir una parte muy importante del parénquima pulmonar que nos ayudará a entender cómo es que este tejido recoge todas estas partes importantes de las vías respiratorias inferiores, toda la vascularización del tejido, que es el ilio, en el que podemos darnos cuenta en estos de acá, que serían los bronquios, estos azulitos, serían la aorta pulmonar, y estos rojitos serían las venas pulmonares, que más adelante las explicaremos. Desde el pulmón derecho podemos encontrar en el lóbulo superior, acá podemos encontrar la segmentación apical, la posterior y la anterior. En el lóbulo medio encontramos la segmentación medial, que estaría acá, y en el lóbulo inferior, separado por la cisura horizontal, encontraríamos fácilmente la segmentación superior del lóbulo inferior, acá, la segmentación basal medial, esta de acá verdecita, la segmentación basal anterior, esta naranjita acá, que sería la misma de acá. La segmentación basal posterior, que sería esta de acá, y la segmentación basal lateral, que sería esta cafecita de acá. En el pulmón izquierdo nos podemos dar cuenta también el ilio pulmonar, en donde se van a encontrar, nuevamente lo repito, grandes estructuras. También podemos volvernos a dar cuenta de la escotadura cardíaca, toda esta área acá, y el área en donde reposa el corazón. También nos podemos dar cuenta de la língula. Desde la segmentación broncopulmonar encontramos en el lóbulo superior, división superior, encontramos la segmentación ápico-posterior, encontramos la segmentación anterior, encontramos en la división lingular, encontramos fácilmente la segmentación superior, acá, y la segmentación inferior de la língula. Desde el lóbulo inferior podemos encontrar la segmentación bronquiopulmonar superior del lóbulo inferior, podemos encontrar la basal posterior, podemos encontrar la basal lateral, podemos encontrar por último la basal anteromedial. Con esto finalizaríamos el tema acerca de la segmentación bronquiopulmonar
Y volviendo a recalcar que estas segmentaciones son ventiladas por cada uno de estos bronquios que encontramos acá en el árbol bronquial.